Me alegra mucho de que estés por aquí. Hoy vamos a estar recorriendo un poquito el capítulo 2 de la Carta de Santiago, que yo espero que la palabra de Dios a través de este libro de Santiago, que a mí realmente me encantó el poder estudiarlo y profundizar en él, pues la palabra se esté haciendo viva en ti, en tu vida, en tu caminar y pueda resultar en transformación, en esperanza, en confrontación, que es todo lo que la palabra hace en nuestras vidas. Pues te animo a que abras tu Biblia en la Carta de Santiago, vamos a estar recorriendo el capítulo 2, traigas las notas que ya has tomado de tu estudio de Una Fe Viva y juntas pues hagamos un pequeño recorrido a través de este capítulo número 2. Y una de las cosas que estudiar la Carta de Santiago y bueno, estudiar la Biblia completa me ha permitido ver es que hay áreas de pecado en mi vida que a veces yo no le presto la atención que debería. Hay pecados como que en los que nos concentramos usualmente. Bueno, yo necesito ser más humilde, yo necesito pues no tener tanto egoísmo y estos pecados que son como los más famosos, si pudiéramos llamarles de alguna manera, pero hay otros pecados que no nos damos cuenta a veces que tenemos en nuestra vida y en nuestro caminar como creyentes y que la palabra nos manda a prestarle atención y llevarlos delante del Señor. Y uno de esos pecados es el pecado del favoritismo. Yo no sé si tuviste la oportunidad de ver en la Carta de Santiago cómo Santiago habla de este pecado del favoritismo. Y a mí me permitió poder darme cuenta de que aún en mi vida misma yo necesito luchar contra ese pecado del favoritismo. Recordemos que los lectores de la Carta de Santiago, los recipientes, los receptores de esta carta, estaban pasando por opresión, estaban pasando por diversos sufrimientos y una de las dificultades que estaban enfrentando era la pobreza. Y aún en medio de su pobreza tú pudieras pensar, bueno, pero es que el pobre no anda mostrando pecado de favoritismo. Nosotros vemos cómo Santiago en medio de esto los exhorta y los llama a no tener pecado de favoritismo. Porque la realidad es que este no es un pecado en el que cuando yo le doy preferencia a una persona por encima de la otra, esto no es un pecado que tiene que ver con las circunstancias, esto no es un pecado que tiene que ver con lo de afuera, esto es un pecado que tiene que ver con el corazón, independientemente de cuál sea mi condición externamente. Y hay varias razones por las que Santiago presenta el favoritismo como un pecado, como algo que no agrada a Dios, y pues te las voy a estar compartiendo por aquí. Y la primera razón que nosotros podemos ver ahí es que el favoritismo está detrás de una gloria equivocada. El favoritismo está detrás de la gloria de la apariencia, de la gloria del poder, de la gloria de las riquezas, de la gloria de la posición. Anda detrás de eso y le da preferencia a una persona en lugar de la otra basada en eso. Y la única gloria que tú y yo debemos buscar es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Santiago también nos deja ver que el problema del favoritismo es que el favoritismo olvida la realidad del Evangelio. Cada persona que viene a Cristo llega en una total pobreza de espíritu. Y ahora mismo todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido es simplemente por gracia y no hay nada, absolutamente nada, de lo cual nadie podría gloriarse, porque todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido viene absolutamente de Él. Y el favoritismo deja de lado esta verdad del Evangelio. No tenemos nada de lo cual podamos gloriarnos. El favoritismo también lo que hace es que nos pone, como dice Santiago, en una posición de jueces, y no cualquier juez, una posición de jueces con malos pensamientos. Porque cuando yo peco de esa manera, yo estoy diciendo que, de alguna forma yo estoy diciendo que una persona tiene superioridad por encima de la otra. Que una persona es mucho mejor que otra persona por tal o cual razón, por la gloria equivocada que yo esté buscando y que yo esté mirando ahí. Santiago también nos deja ver que el favoritismo es una violación a la ley real. Y aquí cuando me habla de la ley real, no me está hablando de una ley verdadera, sino a la ley de la realeza. Y la ley de la realeza, la ley del reino, nuestro Señor Jesucristo la resumió en 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y luego ¿qué vas a hacer? Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo.
Y cuando tú pecas de favoritismo, tú no estás amando, no estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el favoritismo es una violación a lo que es el carácter de nuestro Dios mismo. Y nosotras no debemos ser selectivas con la palabra. Yo debo darme cuenta y examinar mi corazón. Señor, genuinamente hay favoritismo en mi vida, y yo te animo a que te hagas la pregunta: ¿cómo tu vida ha mostrado el pecado de favoritismo? ¿Qué tipo de gloria tú has estado buscando? ¿Qué es eso que ves en los demás que te llama la atención y te lleva a darle preferencia a alguien por encima de otra persona? Y entonces cuando nosotros vemos esta sección, termina con un verso que a mí me encanta, que dice: porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y una vida de misericordia es lo que nosotras estamos llamadas a mostrar. Pero para que la misericordia triunfara sobre el juicio cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Todo el juicio cayó sobre Él. Y ahora la misericordia ha caído sobre nosotras, y eso es lo que nosotras debemos extender a los demás. Finalmente, en este capítulo 2, nosotros vemos este famoso tema de la fe sin las obras. Y a veces Santiago en el versículo 14 dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Y Santiago no me está hablando aquí, como tú pudiste ver en tu estudio, de que son las obras las que me salvan, porque eso es algo que yo veo en todas las escrituras, que nadie es justificado por las obras de la ley, como me dice Gálatas. Pero lo que Santiago me está enseñando aquí es que las obras son un resultado natural de la fe que te ha salvado. Si tú has sido salvada, tu vida debe reflejar esa salvación a través de los frutos. Tu vida debe reflejarlo a través de tu servicio hacia los demás, de tu cuidado a los demás, de tu amor hacia los demás. Y eso es lo que nosotros vimos en nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Uno que tenía compasión por los demás, uno que sirvió sin medida alguna hasta el punto de darse a sí mismo. Y nosotras, por la fe que ya tenemos ese llamado de servir a otros, de actuar conforme a la fe que hemos recibido. ¿Cómo está tu servicio a los demás? ¿Cómo está tu vida de acción, de servicio, de vivir la palabra de Dios? Tu vida de frutos, ¿cómo está? ¿Genuinamente tu vida muestra esa fe que te ha salvado? ¿O has estado sin servir a los demás? ¿O has estado ensimismada en el conocimiento, pero tu fe no se ha visto en acción? Que el Señor nos ayude a través de nuestro estudio de la carta de Santiago y ahora en este capítulo a poder tener genuinamente una fe viva, una fe que da frutos, una fe que imite a nuestro glorioso Señor Jesucristo, que nos capacita por su obra. Primero modeló cómo debemos vivir, pero que también nos ha capacitado para poder llevar vidas de frutos y de servicio a los demás.